Bueno, está bien. Pues sí, muy bien, muy bien. Pues sí, a grandes rasgos, como dicen, estábamos viendo acerca de la creación, porque es la cosmovisión bíblica, o sea, lo que la Biblia quiere que sepamos, la forma en la que tenemos que interpretar, o el marco de referencia que tenemos que tener sobre todas las cosas, pues obviamente nos los marca la Biblia, nos marca la pauta. Entonces, la Biblia empieza hablando precisamente acerca de la creación. Todo lo que vimos la semana pasada, digamos que es, pues en el supuesto de que todavía no existe el pecado, aunque el pecado no existiera, Dios gobierna a través de la ley. O sea, la ley es la actividad soberana de Dios en la que interviene en el cosmos, en todo. Esa es la ley. Su actividad de que Él está todo el tiempo trabajando. Por eso hay partes, como por ejemplo en Mateo, que dice, no, pues ni un cabello de la cabeza de una persona cae si Dios no quiere o si Dios no lo manda. Porque esa es la actividad soberana de Dios, ¿no? Bueno, hablábamos de la creación. ¿Qué pensamos acerca de la creación? Normalmente pensamos en la historia de la creación o el orden creado, pero pues hay que empezar a pensar en la creación como toda la actividad que Dios hace, pues desde que fue creado el mundo hasta este momento, porque Él trabaja todo el tiempo. Y veíamos que esa actividad soberana que Él tiene sobre sus criaturas es lo que vamos a llamar ley. Y hablábamos de la palabra de Dios en la creación. Primero empezamos a ver las diferencias entre estructura, dirección y autoridad. Yo sé que a veces es como difícil porque se nos ha enseñado desde muy chiquitos que la palabra de Dios es... Sí, que la palabra de Dios es la Biblia, y sí, pero recordemos que la palabra de Dios se manifiesta en tres formas. Se manifiesta a través de la ley que sostiene la creación, que es lo que hablamos la semana pasada, que es lo que llamamos estructura. A través de la dirección, que es así, pues es muy fácil, es la Biblia. ¿Es la Biblia? Que es la Biblia, y la autoridad, que es Cristo. Decíamos, yo sé que a mucha gente como que a lo mejor le puede parecer raro o le puede causar ruido que Cristo, ¿cómo no? O sea, ¿cómo Cristo, estructura, dirección y autoridad, ahí lo meten? No, nos estamos refiriendo a que esas dos palabras, las primeras dos, no tendrían razón de ser si no fuera por la autoridad de Cristo. Cristo le da autoridad a la palabra direccional y Cristo le da autoridad a la estructura. Él les da razón de ser a la palabra, ¿no? Y Cristo mismo es la palabra de Dios, porque, a ver, déjenme ver si lo puse, no, porque la palabra tiene el propósito de revelar. ¿Alguien sabe qué es revelar? Revelación, ¿a qué le suena? Dar a conocer, muy bien. Mostrar. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Alguien más? Bueno, revelación significa algo que ya estaba ahí, o sea que siempre ha estado ahí, pero está velado o está tapado. Como por ejemplo aquí, traje un ejemplo. Esto estaba aquí toda la mañana porque lo bajé desde hace rato y hay algo ahí. X, ¿no? O sea, no importa lo que lleva, pero hay algo ahí y ha estado aquí todo el tiempo, solo que está velado, o sea, tiene un velo encima, bueno, en este caso un trapo, pero un velo encima. Eso es revelación, algo que siempre ha estado ahí, pero entonces Dios, porque Él quiere, lo descubre. No, ahorita está velado, oculto, pero entonces Dios, con el propósito de las tres palabras, estructura, dirección y autoridad, ¿quieres que hable más lento? El propósito de la estructura, la dirección y la autoridad es darse a conocer Él mismo. Si vamos a la palabra, su propósito es darse a conocer Él mismo. Si vemos la estructura, el propósito de la estructura es darse a conocer Él mismo. Y obviamente el propósito de que Cristo viniera a la tierra era darse a conocer Él mismo. Eso es revelación, darse a conocer. Como por aquí en Eso es revelación. Estuvo aquí todo el tiempo, pero apenas porque yo quise lo di a conocer, si no, ahí se queda con el trapo encima, ¿no? Pero esto es dar a conocer para que ustedes vieran que debajo pues había una pequeña araña súper linda. ¿Ok? Entonces vamos a ver la palabra de Dios en la creación, o sea, la palabra la palabra de Dios en la creación es la palabra estructural. ¿Ok? Entonces voy a usar el pizarrón. ¿Cómo?
Pues no sé. Tengo que mover al laptop. Ay, ay, ay. Sí, sí. Ándale. Ahí se ve muy bien. Ok. Entonces, vamos a hablar de la palabra estructural. Para empezar, primero que todo y antes que nada, todo empieza con la creación. Miren, aquí podemos empezar a ver la importancia. La importancia de un currículum cristiano. Ay, no, está en mi compu. ¿Puedes pasarle? No, espérame. No. La creación. La importancia de un currículum cristiano. O sea, realmente nosotros podemos decir, e incluso yo sé que lo han pensado, como decir, ay, pues qué, o sea, solo le estamos enseñando a leer y escribir a los niños, o le estamos enseñando matemáticas, y aparte tiene su clase de Biblia, ¿para qué queremos un currículum cristiano? Bueno, para que alcancemos a entender la importancia realmente de enseñar una cosmovisión bíblica, lo cual obviamente la academia entra dentro de una cosmovisión bíblica también, es porque hay ciertos principios. Por ejemplo, nosotros decimos, hablamos de todo lo que existe como la creación. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen, y un origen en el Creador. Pero vemos, por ejemplo, pues dentro del currículum, y esto es cierto, hay un, a ver, les va a sonar conocido. Esto es de química. Este es un principio de la química, o sea, es como una regla que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo sabemos que, pues, como tal, o sea, como una regla de la química, que es parte de la estructura, no nos está refiriendo exactamente, ahí sí hasta el principio, está refiriendo que ningún sistema aparecen de pronto ahí, por ejemplo, electrones o desaparecen, sino únicamente se están transformando. Vamos a pensar, por ejemplo, en el principio de la combustión. Ándale. Esto es de química, ¿no? La combustión. Que es, pues, bueno, con el principio de la oxidación. La verdad no me acuerdo muy bien de clases de química, pero... ¿Qué es el perder electrones? No, perdón, la oxidación es ganar electrones, ¿no? Le estamos dando electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el carbono más oxígeno? En el proceso de la combustión se convierte en CO2. Que esto es lo que nos está matando. Bueno, no sé si aquí, pero en el DF nos está matando. El CO2 es lo que conocemos como el dióxido de carbono, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con el proceso de la combustión? No es que desaparecen. Cuando tú haces el proceso de combustión, no están desapareciendo los electrones. Simplemente se están transformando. ¿Sí? Bueno. Pero, ese es digamos que esta es la regla para explicar todos los procesos químicos. O, por ejemplo, cuando hablábamos la semana pasada del ciclo del agua. Sí, fue la semana pasada, ¿no? El ciclo del agua. Pues vemos que ahí está el agua y las nubes y el sol. No es que el agua como tal desaparezca, ¿no? O se destruya. No desaparece. Simplemente está cambiando su estado de líquido a gaseoso. Para que se convierta pues en una nube y ya, así empieza el ciclo del agua, ¿no? Entonces, a eso se refiere este principio de la química. No es que cuando hagamos reacciones estemos haciendo aparecer algo, se esté desapareciendo. Simplemente la masa se está transformando. Y nosotros decimos, sí, qué bien. Pero esta regla o este principio químico tiene un trasfondo.
tiene un trasfondo, el cual obviamente es un trasfondo pagano. Entonces, esa es la importancia de tener un currículum cristiano. Ahorita nadie les va a discutir esto. O sea, si alguien le dice esto, ustedes van a decir, no, pues sí, es cierto, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque en todos los procesos químicos no vamos a aparecer y desaparecer moléculas. Todas ya están ahí y se pueden transformar o se pueden descomponer, pero siguen siendo la misma cantidad de moléculas. Eso lo pensamos nosotros y decimos, sí, amén, ¿no? Qué bueno. Pero todo esto tiene un trasfondo, porque esta de la materia no se crea ni se destruye, a alguien no se le ocurrió de pronto decirlo. Tiene todo un trasfondo pagano que vemos sus inicios, por ejemplo, en la etapa de los griegos. Los griegos, ellos sí creían que la materia no se creaba ni se destruía. La materia era eterna y la forma era eterna. Siempre habían existido. La materia y la forma siempre habían existido. Entonces, bueno, llegó ahí un dios que se llamaba Demiurgo, que le dio forma a la materia. La materia que ya estaba ahí y siempre estuvo ahí. El Demiurgo nada más bueno, en el mundo de la forma existe la mesa ideal. Yo voy a hacer una mesa. Y todas las mesas que existen, que están en el mundo ideal, el Demiurgo las formó y son mesas como imperfectas, ¿no? Eso es lo que creían los griegos de la materia. Y nosotros decimos, eso está completamente en contra de lo que nosotros creemos. No podemos enseñar, esto ya es algo como de, no sé, secundaria o prepa, ¿sí? Pero nosotros no podemos enseñar este tipo de cosas. Sí hay por ejemplo, veíamos la semana pasada, ¿no? Dios puso una ley y en esa ley no podemos aparecer y desaparecer electrones así porque queremos, ¿no? Sino que porque Dios puso la ley, entonces todo proceso químico va a conservar la misma masa, simplemente se va a transformar. Es diferente decir eso a decir esto. Y esto está en todos los libros que ustedes vayan a ver de química, y va a haber esta ley y muchas otras leyes que se pueden contraponer con lo que realmente creemos. ¿Sí me explico? Me explico con la importancia que debemos tener. ¿Cómo que no se crea? A ver, ¿cómo que no se crea si creemos en un Dios creador? Porque ya está hecho, exacto. O sea, aunque parece algo, tonto, pues sí, ya, sí creemos en esto, pero también la materia no se crea, no. Es muy importante lo que tiene de trasfondo todo lo que decimos y todo lo que enseñamos. Es peligroso. Como pensar, sí, los niños, no importa lo que aprendan, con que aprendan a leer, escribir, sumar y restar, ya. Nos damos por bien servidos. No, de verdad es muy importante lo que le estamos metiendo a las criaturas en la cabeza, porque finalmente es lo que nosotros estamos enseñando. Y no podemos permitirnos enseñar este tipo de cosas. Ahorita puse este ejemplo pues porque es muy obvio, ¿no? Que está diciendo que la materia no se crea. Pero así como hay muchos ejemplos más sutiles. Así como hay muchos ejemplos más sutiles que pueden ser así de graves. Entonces nosotros decimos, no, nada de que la materia no se crea ni se destruye. La materia sí tiene una creación, y como vimos la semana pasada, constantemente Dios sigue en su obra de creación a través de las leyes, y esas leyes obedecen, obviamente, a lo que Dios ya ha impuesto y no son quebrantadas. Es diferente decir eso a dar este principio, que estamos diciendo exactamente lo mismo. No quebrantar las leyes puede sostener este mismo principio, pero no con la misma afirmación. ¿Sí me explico? Ok. Bueno, fuera de eso. Sí. Pero para no tener una confusión, tú puedes enseñar al joven, por ejemplo, esa declaración, o sea, como una atención, como un mero conocimiento. Quiera decir, sí. O sea, esto es lo que se dice, pero esto es lo verdadero. Mira, podemos enseñar. Esto es lo que es. No lo que se dice, esto es lo que es, que Dios ha puesto leyes que no son quebrantadas. Esto es lo que es. Dentro de esas leyes está esa misma ley, ¿no? No se quebranta. Pero, pues todos tenemos o hemos caído en pecado. Por lo tanto, la gente enseña, por su naturaleza pecaminosa, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero nosotros, que hemos sido creados perfectos, aunque esto crea la gente, nosotros enseñamos esto.
¿Ven? Por ahí también van a ver en sus planes de clase que dice estructura, dirección, autoridad, creación, caída, redención. No queremos que todos los planes digan, ay sí, creación, caída, redención, creación, Dios creó todo, caída, todos caímos en pecado, redención, Dios redime todo. Sí está bien porque es cierto, pero esto podría ser una aplicación a... Okay. En la creación Dios ha hecho todo perfecto y así es. Debido a la caída, mucha gente lo puede ver así, porque todos estamos sujetos, pues, a una naturaleza pecaminosa. Entonces, debido a la caída, mucha gente ha llegado a la conclusión de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero nosotros ya tenemos la mente de Cristo, porque Cristo nos ha redimido. Por lo tanto, creemos así. Aunque la gente lo crea así, esta es la verdad. Así es. Digo, ahorita estoy poniendo un ejemplo muy absurdo, pero ustedes son los maestros. Ustedes son los que tienen que entender y enseñar todo lo que pues vamos a ver, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, por eso cada lunes aquí estamos, hay que tener mucho cuidado en lo que metemos en nuestros planes de clases, porque puede parecer súper inocente. Digo, esto no tanto, ¿no? Pero sí hay cosas que parecen muy inocentes. Por ejemplo, yo les decía la semana pasada, hablar de la naturaleza como naturaleza y no como creación. Es una palabra, de verdad, es una palabra y... ay, ¿eso qué, no? Pero la naturaleza como tal tiene todo un trasfondo de hablar de que es algo que hay, que existe por sí mismo. Cuando decimos nosotros no, pues es creación. La creación o las ciencias naturales y las ciencias sociales, sí hay una diferencia entre, lo veíamos la semana pasada, ¿no? Entre leyes y normas. Pero no es que la naturaleza exista por sí misma o tenga un poder en sí mismo que por ella misma puede ser existente, sino que es una creación, o sea, ha sido creada. ¿Sí me explico que es diferente hablar de la naturaleza y como creación? Son pequeñas cosas, muy pequeñas, pero que se quedan ahí como semillas dentro de nosotros. Y finalmente, esa es la lucha del diablo. O sea, el diablo no, se nos aparece y y nos jala los pies en la noche, no. O sea, el diablo hace su lucha sutil, para que nosotros pues sí seamos hijos de Dios y lo amemos y vayamos cada domingo al culto, pero entre semana estemos enseñando cosas que no honran a Dios. Por eso, bueno, yo admiro muchísimo que en Isaías se hayan aventado el paquete de hacer su propio currículum. Porque esto no es fácil, o sea, no es fácil discernir en... Solo le enseñamos a leer Biblia a los niños, les vamos a enseñar a leer bien, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Con los niños. Bueno, es el trabajo que estamos haciendo ahorita. Por eso, no se desesperen, todo tiene un porqué. Ahora, volviendo a la historia de la creación, o... a la palabra de Dios en la creación, decíamos, bueno, todo tiene un origen y sí. Para agregar un poquito de lo que decías, con ese principio que puso David, ¿verdad? Complementando porque no es que eso en el nivel de hoy pero la pagando, ¿verdad? Dice el maestro pagano, pero bueno, vamos a decir maestro inconverso o no creyente. Pues como ellos no creen en Dios, para ellos esa es la verdad, o sea, decir, la materia no se creen que destruye, porque es cierto, si no crees en Dios, que hizo unas cosas, para ellos la materia siempre ha existido, no como los niños del Big Bang, ¿no? De que era una masa y estaba ahí, y todo eso. Entonces, para ellos esa es la verdad, porque como dice David, no tiene la revelación completa. Nosotros, que no tenemos la Biblia, sí podemos ver como la revelación completa, saber que alguien hizo esa materia y que igual la puede escribir si quiere. Pero entonces, por eso es que el libro de texto así está, o sea, digamos que, por eso decimos que los libros de texto no reconocen a Dios. Si no lo reconocen, quizás no a propósito, sino simplemente porque no saben, ¿no? O sea, no tienen esa revelación que nosotros sí tenemos aquí. Y por eso nuestro trabajo es como que tenemos que reescribir el texto del libro de cómo está redactado para que tenga la revelación. Y es el trabajo que cuesta trabajo porque ya traemos ese chip, ¿sabes? Bueno, que es verdad cuando no conoces la historia completa. Así es, gracias Carlos. Bueno, volviendo a la creación, ¿no? Génesis 1. Este es el relato de la creación, de cómo todo existió, pero para entender el relato de la creación, porque entonces por eso a veces nos tachan como cristianos o como creyentes de ignorantes, porque a veces pues tenemos que interpretar
lo que dice la Biblia. No nos vamos a ir directamente a decir, sí, por ejemplo, en la misma historia de la creación, que es lo que estamos viendo, nos encontramos con que, bueno, al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces hay una parte que dice, entonces dijo Dios, sepárense, nosotros decimos pues el cielo de la tierra, ¿no? Pero ahí usa una palabra que es, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y uno dice, ¿cuáles aguas de arriba? O sea, ¿qué está pasando? Estamos pensando en que, bueno, sí, la historia de la creación nos va a dar guía, y entonces llegan con este tipo de cosas que están pasando, porque, bueno, debemos entender que en aquel tiempo, pues se creía que la tierra era plana, ¿no? Aunque hay varios pasajes de Job que sugieren que no, o sea, que la tierra es redonda, pero hasta este momento donde Moisés existía, ellos no les importaba, o sea, digamos que el fin principal de su vida no era descubrir si la tierra era plana o redonda, ellos estaban ocupando en otros asuntos muy importantes de aquel tiempo. Esto de que si la tierra era plana o redonda, aunque hay muchos antecedentes antes de Galileo Galilei, pero no era algo que les ocupara en este momento decidir si la tierra era plana o era redonda. Entonces la gente creía, y así lo creían también la cultura hebrea, y junto con ellos los judíos o los israelitas, que la tierra era plana como un plato, colgada sobre nada, y que había un domo como de cristal, aunque ellos no conocían lo que era el cristal, pero que había un domo transparente, y que todo esto era agua. Aquí pues están las aguas de abajo, como lo narra Génesis, que aquí en el domo había como pegadas estrellas, que era pues lo que se veía en la noche, las estrellas, y que el sol y la luna giraban alrededor, pues así, ¿no? Entonces a veces se veía el sol y a veces se veía la luna, y bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Hay muchos pasajes, por ejemplo en Salmos, que habla de esto. En el relato del arca de Noé, habla que se abrieron los domos y empezó a caer agua. O sea, lo que ellos creían es que este domo se abrió y empezó a caer todo el agua, que pues nosotros sabemos que eran nubes que estaban soltando agua, pero ellos decían, no, el domo se abrió y por eso empezó a caer un chorro de agua, y también las fuentes de las aguas se abrieron y empezó a soltar mucha agua a la tierra, ¿no? De tal forma que se inundó. Entonces ahí decimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Nos estamos dejando guiar o estamos poniendo en nuestras manos, estamos poniendo toda nuestra creencia en un libro que tiene este tipo de explicaciones, siendo que nosotros tenemos pues ya, o sea, sabemos que así no funciona la estructura que es, bueno, el sistema solar, que tiene 9 o ahora 8 planetas girando alrededor del Sol, y el Sol a su vez es una estrella que está viajando a lo largo de la Vía Láctea, o como en la cola ya de la Vía Láctea, y él está viajando, y junto con su viaje pues ahí trae un montón como de planetas, ¿no? Y entre esos planetas estamos nosotros girando, y así funciona. Bueno, debemos entender la forma en la que la Biblia fue escrita. Esto no le quita autoridad a la Biblia, porque el propósito de la Biblia no es decirnos, sí, mira, el mundo es redondo, aprende que tenemos el sistema solar. No, ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es direccionar nuestro corazón ¿a qué? A pensar en que hay un creador. Entonces, Mayra, ¿le puedes mover al siguiente? De esto hablamos el año pasado. No sé si alguien se acuerda. Pero está bien, si no se acuerdan. Ya, se empiezan. Sí, tienen razón. Bueno, Diana, Patti y Keila están excusados porque ellos no estuvieron el año pasado. Bueno, y Carlos no estuvo el año pasado tampoco. ¿Tú tampoco estabas así? Sí, lo hice. Mayra, yo y Teresa no están excusados. No están excusados. Hablamos de la inspiración de la Biblia para entender, o sea, para poder, nosotros cuando vamos a la Biblia no es un recetario de cocina, paso A, paso B, paso C y ya. No vamos a ir a la Biblia y a ver dónde habla de educación. Aquí en Corintios habla de educación. Entonces aquí debemos seguir los pasos. No es así. Tristemente, tenemos que interpretar. Recuerden que les dejé que leyéramos
Pero está, bueno, no sé por qué lo escribo si ahí está, ¿no? Saluda, Lucía. Ok, hablábamos de la interpretación de la Biblia, ¿no? Sabemos, por lo que dice segundo de Pedro, que la Biblia fue inspirada. O sea, no fue una ocurrencia humana que alguien diga, ay, escribimos la Biblia y hacemos una religión que tenga muchos seguidores. No, a nadie se le ocurrió. No fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y no solamente se inspiraron como así, ay, una musa. Ay, no, porque inspirar significa respirar o llenarse de aire, eso significa inspirar. Pero dice la Biblia, ellos fueron inspirados o llenos de el Espíritu Santo para hablar todo lo que escribieron. Y nosotros decimos, ay, el Espíritu Santo habló a través de Moisés y nos está diciendo que hay un domo. Ajá. Bueno, se explica a través de el tipo de inspiración que nosotros creamos. ¿Sí alcanzan a ver? Ok, la primera, otra vez voy a ir al pizarrón. Bueno, no, desde aquí lo puedo explicar. La primera es la inspiración dinámica. ¿Qué es lo que sugiere la inspiración dinámica? Gente que estuvo el año pasado. No se preocupen. La inspiración dinámica lo que dice es que los autores de la Biblia se inspiraron en lo que estaba alrededor de ellos. Ay, mira, Moisés se le ocurrió subir 40 días a un monte y entonces se puso a escribir, ay, se me ocurre que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces dijo Dios, sí, no, es lo que sugiere la inspiración dinámica, que Moisés porque se fumó algo, porque se le ocurrió, porque llevaba 40 días sin comer, porque era una persona muy inteligente, porque tenía mucha imaginación, escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así, en 40 días, imagínense. Escribió toda la ley. Y entonces bajó con la ley y el pueblo dijo, ah, pues este escrito está muy padre, lo vamos a seguir como si fuera nuestra ley y punto. A eso se refiere inspiración dinámica. Ustedes van a ver que este tipo de inspiración, incluso hay iglesias que lo creen. O sea, que creen que así fue realmente. Que hombres muy ilustres pues se dedicaron a escribir y como vieron que funcionaba la ley, pues el pueblo la siguió y punto. Pero esta inspiración, si pudiera tachar aquí, pues la tachamos, ¿no? Tache. Eso no está bien. No es el tipo de inspiración del que habla la Biblia. Por otro lado, está la inspiración mecánica. La inspiración mecánica creo que es la que más se cree en la iglesia en general, porque la gente realmente cree que estaba Moisés, subió al monte, bueno, Moisés o David, un David que estaba, pues voy a escribir un salmo, y de repente, ¡pum!, llegó el Espíritu Santo sobre él y él entró como en trance y empezó a escribir, ¿no? A escribir, oh, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y ya terminó de escribir el Salmo 2 y ya regresó como en sí y dijo, ay, ¿qué pasó? Ay, mira un escrito, ay, está bien bonito, y ay, sí, el Espíritu Santo vino sobre mí y seguramente escribí esto, entonces lo voy a publicar y se lo voy a enseñar al pueblo. Es la inspiración mecánica y suena muy bien, creo que suena creíble, pero tampoco fue así escrita la Biblia. Porque si así hubiera sido, la Biblia no tendría este tipo de sugerencias, como de que la tierra es plana y tiene un domo, cuando sabemos que la tierra es redonda. Si el Espíritu Santo hubiera escrito así, a través de Moisés, a través de David, pues nos hubiera revelado un poco más, ¿no? Pero viene lo que es de inspiración orgánica. La inspiración orgánica lo que sugiere es que el Espíritu Santo, a lo largo de la historia de una persona, le fue enseñando desde que nació. O sea, Moisés era un levita, un israelita de la tribu de Leví, que nació en una época difícil porque era cuando mataban a los niños por nacer niños. Y entonces tuvo que ser criado durante 40 años como un príncipe en Egipto. Y después durante 40 años Dios lo llevó al desierto y ahí vivió durante 40 años conociendo todas las rutas del desierto y aprendiéndose a mover en el desierto y aprendiendo pues lo difícil que es vivir en el desierto, para luego regresar a Egipto y liberar al pueblo. Y con todas esas experiencias y con todo lo que es su vida de Moisés, pudo entonces en algún momento de su vida subir al monte y entonces escribir lo que se conoce como Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, que es la ley de Moisés.
Esa es la inspiración orgánica. Hay otros ejemplos, como por ejemplo Oseas. ¿Alguien sabe de qué se trata el libro de Oseas? Ajá. Que se les va y luego Dios dice que vaya por ella y la regresa. Ajá. Y él escribe. Sí, ese libro es muy bonito. Bueno, es como que, sufriente. Dios le dijo a Oseas, tú cásate con una mujer adúltera. Muchos dicen que sí era una prostituta, que si no, bueno, era adúltera. Y entonces Oseas se casó con ella, ¿y qué creen? Pues obviamente la amaba, porque era su esposa. Y Oseas realmente lo vivió así en carne propia, de que veía como su esposa se iba, e incluso le pagaba a hombres para que estuvieran con ella. O sea, no recibía el pago, le pagaba a hombres para que estuviera con ella. Y Oseas, pues sufría, ¿no? Obviamente decía, no, ven. Y así la historia de Oseas se trata de eso, de cómo la esposa volvía y se le volvía a ir y volvía a estar con él. Y bueno, está bien, estoy contigo porque me mantienes, pero también ellos me pueden mantener. Y se iba otra vez. Y Oseas sufría eso y lo sufría en carne propia. Entonces con ese sentimiento en su corazón de sufrimiento por el engaño de su esposa, por cómo vivía, él escribió el libro de Oseas y Dios le dijo, Oseas, eso que sientes, lo siento yo con el pueblo, porque el pueblo es igual. O sea, el pueblo me es fiel, el pueblo me es infiel, el pueblo vuelve a ser fiel, como que sí, se acerca a mí porque pues, no sé, se sienten, por necesidad, se acercan a mí, pero se vuelven a ir. Y así se escribió el libro de Oseas, con una inspiración orgánica. O sea, Oseas no estaba en trance, Oseas sufría y vivía en carne propia lo que le estaba pasando con su esposa, y eso lo escribió así con lágrimas en sus ojos. Y entonces nosotros lo leemos y Dios quiere revelarnos a través de esa historia, de esa inspiración que tuvo Oseas, el decir, es cierto, así es Dios. O sea, así es Dios con nosotros, que nos ama y nosotros somos los infieles, que nos vamos, regresamos, pero nos volvemos a ir, pero volvemos a regresar. Esa es la inspiración orgánica. Igual vemos Pablo, el fariseo, o Pedro, un pescador, pues ¿quién escribió más? Pablo, porque era un hombre letrado, un hombre preparado. Y Pedro, pues simplemente era un pescador que escribió 2 cartas, las cuales están muy bien, pero pues no tenía una preparación tan amplia como la de Pablo. Entonces, vamos a hacer, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 equipos, no, 9 equipos. 9 equipos individuales, cada quien una, no, 3 equipos de 3. 3 equipos de 3. Así como ustedes quieran, si quieren así como están sentados, y Lucy con, ¿sí? O si quieren, a ver, cámbiense, a ver, así, o que Teresa esté con alguna de ustedes 3, con 2 de ustedes 3. Quien quieran, nada más cámbiense así. Pero párense. Bueno, que Kay esté con Patti y con Dianita. Pues sí. Entonces, vamos a leer Isaías 28, así en sus equipos. Y pensando en esto que les acabo de decir, y en el... ¿le puedes cambiar a la siguiente lámina, por favor? Isaías 28, ahí ahorita les digo de qué versículo a qué versículo. ...28 del 14 al 29, que es pues todo el versículo.
Al 29. Vamos a leerlo y vamos a tomar en cuenta, bueno, vamos a leerlo y lo vamos a escribir, pero con nuestras propias palabras, digamos, aplicado para nosotros. No sé si me explico. Vamos a tomar bueno, no vamos a tomar en cuenta eso todavía, simplemente lo vamos a leer y ahí habla como, pues, cuenta un relato, ¿no? Pero no es tanto lo que dice el relato, sino qué dirección nos quiere dar, porque finalmente es la palabra de Dios que nos direcciona. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Sí me explico? O sea, poner, si quieren transcribirlo como en sus propias palabras, pero más bien como poner el relato, por eso lo puse entre 3, para que los 3 participen. Poner cómo podemos aplicar eso para nosotros como maestros. No como, bueno, ahí habla de un sembrador, como de alguien que se dedica a la siembra, a la tierra, a la cosecha, todo eso, un campesino, pero cómo aplicar eso para nosotros como maestros. Y hacer un pequeño escrito así, pues. O sea, sí. No poner esto quiere decir esto, digamos, no más bien como sí, o sea, pueden poner, mira, esto significa que, o esto lo podemos aplicar en la vida como, porque ahí habla de un campesino, pero cómo, o sea, ¿cuál es el principio que hay ahí? Bueno, lo que nosotros entendimos de esta palabra de Dios, hablábamos ahorita de la ley que hablaba sobre la materia, ¿verdad? Que no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo lo aplicaríamos a la enseñanza? Si enseñamos ese tipo de cosas donde no vemos el trasfondo de lo que hay, estamos llevando a los alumnos a seguir en esos pactos con la muerte, a llevarlos a la perdición, y también nosotros estamos en ese mismo camino. Y habla también de Dios, de Jehová Dios, que él dice que eso no sirve, ¿verdad? Y nos ha puesto una piedra angular que es Cristo, que nos decías que es lo que le da la dirección es la autoridad, lo que hace que funcione la estructura y la dirección, o sea, la creación y la palabra que viene en la Biblia, ¿sí? Después nos habla abajo de un ejemplo de un sembrador y cómo todo lleva un proceso, ¿sí? Cómo empieza a sembrar, no está siempre nomás arando la tierra. Y toda esa inteligencia, toda esa sabiduría viene de parte de Dios, que es lo que nosotros como maestros pues llevamos a los alumnos y sacarlos de eso, de ese pacto, como dice aquí, con el Seol y con la muerte. También habla de que no se burlen, para que no se... ¿Dónde está? Se me perdió aquí. Bueno, para que no se sigan burlando, ¿verdad? Cuando escuchan, como decíamos ahorita, pues sí, hemos oído esa frase, que la materia, y lo creíamos, y no veíamos ese trasfondo pagano que hay, y podríamos pensar, no pasa nada. Una persona que no cree en Dios va a pensar, no, pues no pasa nada, o sea, no tiene nada que ver. Pero aquí en la palabra de Dios vemos que sí. Y si nos hacemos nuestros oídos sordos, o no vemos, nos burlamos y decimos no pasa nada, pues va a ser más difícil que salgamos de ese pacto, y más difícil que les enseñemos a los alumnos cosas reales que vienen de verdad de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Es lo que nosotros entendimos. Ahora equipo de dinamita. ¿Quién quiere el micrófono? Ay, wow, mira. Bueno, nosotros pusimos como 3 puntos. El primero que vimos era esa parte de como la advertencia de tener cuidado, de no poner nuestra esperanza o nuestra fe como en estas otras ideas o estas otras cosas, ¿no? Que el pueblo en ese momento pues estaba pensando, ay ya, o sea, tenemos protección bajo, pues en ese entonces creo que supongo que Egipto, como ahí está, ¿no? Y no nos va a pasar nada, todo vamos a poder.
y como la advertencia de tener cuidado de que eso no es Cristo y esas cosas son débiles y frágiles y van a caer porque al final de cuentas no es Cristo. Y las otras dos cosas que vimos era que nuestro conocimiento es dado por Dios y Él es el que nos guía y que da un orden y una dirección y un proceso para esas cosas, ¿no? O sea, no nada más es como, que salga la cosecha, sino que te dice, sale la cosecha de esta manera y esta es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Y hay un proceso para lograrlo. Eso vimos, no sé. ¿Está bien? Equipo dinamitado. Lo que estábamos leyendo de Isaías, del capítulo 28, pues mencionaban acerca también de lo del burlarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo relaciono yo como maestro? Pues yo soy responsable y tengo esa autoridad de también, si nuestros alumnos están haciendo comentarios o lo que mencionaba ahí de burlas o acerca también, pues ahí lo veo como entro yo como maestro, decir, ¿sabes qué? El tema de la burla, eso es algo que a Dios no le agrada y Él es el único que puede corregirte, y eso lo aplicaría yo como maestro de acuerdo a lo que leíamos en el capítulo 28, Isaías. Algo que también nosotros estábamos leyendo como maestros, cómo lo aplicamos, ¿no? Mencionaba ahí, pone varios ejemplos, pero algo que había en especial, lo que mencionaban anteriormente, pues Dios también nos pone esas piedras preciosas, en este caso serían los niños. Ellos son esa hermosa piedra que está ahí y que nosotros tenemos que estarla puliendo, tenemos que estarles enseñando. Y también nos mencionaba acerca del agricultor. Sí menciona el proceso y que está con el rostrillo, que tiene que estar la tierra hirviendo, y nosotros, nuestra semilla, ¿cuál sería? Pues el niño. Sería nuestra semilla, y lo que se mencionaba, el conocimiento, pues solamente el Dios, que es todopoderoso, es el que nos da a nosotros como maestros para poder cosechar lo que es a los niños y darles una buena enseñanza, y que poco a poco se va a mostrar ese fruto que es a través de Dios. Pero también como maestros podrán venir tormentas, podrán venir momentos de, como mencionaba ahí, a lo mejor de violencia, que en esta situación, ¿cuál sería? En nosotros como los docentes que estamos frente al grupo, con debilidad, cansancio, momentos de que no entendemos y que nuestras ideas se acaban, vamos a tener esos momentos de tormenta también. Ay, ¿por qué se va tan rápido el tiempo? Bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Quería ver algo de la interpretación, pero creo que pues ya nada nos queda media hora, entonces vamos a ver rápidamente. Hablando de nuevo de la revelación general, pues ahorita que vimos este capítulo, perdón. Ahorita que vimos este capítulo de Isaías 28, hablando de la revelación general, pues la revelación general, o sea, la creación, la estructura, nosotros le decimos palabra estructural, pero muchas otras personas también hablan de la palabra estructural como la revelación general de Dios. O sea, la forma en la que Dios se revela a todo el mundo, no nada más a sus hijos, no nada más a los judíos, no nada más a los cristianos, sino que Dios se revela a todos y cada uno. Todos, por ejemplo, tenemos un sentido de ley en nuestros corazones. Eso lo habla Pablo en 1 Corintios, cuando dice que Dios va a juzgar al pueblo, o bueno, a cada pueblo de acuerdo a la ley que había en su corazón. Y uno dice, ¿cuál ley? Sí, ley solamente tenían los judíos. Pero uno dice, no. En la revelación general vemos que todos estamos sujetos
a una ley la cual Dios pone en nuestro corazón. Sí caemos en pecado, o sea, aunque hay una ley en nuestro corazón, de todos modos la rompemos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando del asesinato. Aquí en China, hace 3000 años, hace 500 y dentro de 10 años, aquí en China y en Japón, el asesinato, todo el mundo lo ve mal, en todas las culturas, todas las culturas del mundo lo condenan, pues porque está mal, ¿no? Esa es la forma en la que Dios se revela a todo el mundo a través de la estructura, diciendo, bueno, actos como el asesinato son completamente reprobables. De todos modos, hay asesinatos en todo el mundo. Ha habido asesinatos hace 3000 años, los va a haber dentro de 10 años, los hay ahorita, aunque todo el mundo sabe que está mal, la gente los practica. O sea, que haya una ley en su corazón no quiere decir que entonces ya nadie lo haga, ¿no? Es diferente lo del pecado. Pero, pues en esta revelación que Dios nos da, vemos que todo el mundo tiene acceso a esa revelación. Incluso lo que decía Carlos hace rato, es que, pues, por ejemplo, enseñanza hay. Todos enseñan y es enseñanza buena. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios, siendo que están en la creación, pues se tropieza muchas veces con la verdad. Hablábamos hace rato de esa frase, ¿no? De la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Llegaron a la conclusión de esa frase porque ellos pueden ver que en el mundo está la ley de Dios. Ellos no le llaman ley de Dios. Ellos saben que son leyes que no se pueden romper, que son leyes a las que nos tenemos que sujetar, que son leyes que tenemos que desarrollar. Y ellos sin querer están obedeciendo el mandato que Dios nos dejó desde el principio. O sea, Dios nos dejó aquí en el mundo y dijo, ustedes van a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra y a juzgarla. O sea, ustedes van a hacer cultura. Y todos los hombres lo hacen. No hay nadie, por más pecador y satánico y ateo que sea, no hay nadie que no haga cultura. O sea, que no haga lo que Dios dice que tenemos que hacer. Que se levante cada mañana, que vaya a trabajar, que desarrolle, no sé si es un artista que desarrolle el arte, si es un maestro que enseñe. O sea, todos cristianos o no, todos obedecemos a Dios, o todos no obedecemos, todos seguimos esa ley de Dios porque estamos sujetos a ella, no lo podemos negar. O sea, alguien por más ateo que sea no puede decir, ay, pues voy a comer pero ya no voy a hacer del baño, porque estoy en contra de la ley de Dios. Tanto en esa forma de estructura todos obedecemos, como también todos obedecemos la ley que se le conoce como mandato cultural, porque todos hacemos cultura, todos desarrollamos el mundo. Que no le demos la gloria a Dios, esa ya es la dirección que tiene nuestro corazón. Pero en cuanto a la estructura, todos hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Por eso también a la gente, a los paganos, como les dicen por ahí, les llaman también siervos en desobediencia o siervos en rebeldía, porque siervos siguen siendo. Ellos no pueden elegir no servir a Dios o decir, no, como soy pagano, entonces no desarrollo. No, o sea, ellos siguen teniendo hacen exactamente lo mismo que nosotros hacemos, no hacen nada diferente. Si se dan cuenta, pues todos vamos a trabajar y todos nos levantamos temprano y todos también descansamos un día, porque a lo mejor no es el domingo, pero todos descansamos algún día entre semana, porque todas las empresas también te dan como un día de descanso. O sea, así se ve que Dios se revela a todos, porque Dios quiere revelarse a todos, Dios se quiere dar a conocer a todos. Solo que, como dice Romanos, unos lo reconocen como el verdadero Dios y otros como un ídolo. Ay, sí, pero la gloria no es para Dios. O sea, ya la dirección de su corazón es diferente. Pero bueno, eso en cuanto a lo que decía Carlos, ¿no? También vemos, bueno, mucha gente le llama como conciencia. Si vamos a Romanos 2:14. Sí, por favor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Muy bien, dice, los gentiles, los paganos, los siervos en rebeldía, aunque no tengan ley, cuando hacen lo que es de la ley, dice ahí, ellos son ley para ellos mismos, ¿no? Aquí lo que está hablando es que, pues muchas veces la gente hace cosas buenas, o sea, gente no cristiana incluso puede hacer cosas más buenas que nosotros como hijos de Dios, ¿no? Mucha gente que no es cristiana dona millones y millones de dólares a los niños con cáncer, a los niños que Shakira, bueno, yo no sé si Shakira es cristiana, ¿no? Al parecer no, pero ella que tiene su fundación de pies descalzos, es para darle zapatos a todos los niños pues de Colombia, que en la parte donde ella creció, que había muchos niños sin zapatos.
tiene su fundación de los pies descalzos y todo. ¿Por qué? Porque todos tenemos una conciencia como de hacer lo correcto, de servir al prójimo, de desarrollar la creación, de ser siervos de algo. Todos así vamos a ser siempre, incluso los niños que, yo sé que no todos los niños que vienen aquí a la escuela son cristianos, ni sus papás, ni les interesa hacerlo, pero siguen desarrollando ellos el mandato de Dios. Ellos siguen sujetos a la estructura, que es algo que no nos podemos despegar de eso. Siempre vamos a ser siervos de algo. Si no es el Dios verdadero, va a ser del pecado, va a ser de un espíritu inmundo, de lo que sea, pero nosotros siempre tenemos la tendencia de servir a algo. Ahora, con este mismo pasaje que acabamos de interpretar, vemos que Dios enseña sabiduría al hombre. Y aquí es donde viene esta parte rápido. Antes de entrar a los planes de clase, entre el conocimiento y la revelación. Yo quería llegar a este punto desde hace rato, pero me tardé en llegar. Vamos a hablar de la revelación como la revelación, o sea, lo que Dios revela de Él mismo. Y el conocimiento. Muchas veces creemos, esto lo vimos también el año pasado, creemos que el conocimiento se puede obtener a través de muchas formas. Por ejemplo, todo eso que vemos de los antiguos griegos, del alma y el cuerpo, ellos querían realmente llegar a la antropología, que vamos a poner aquí el alma, porque ellos lo que querían saber es cómo se obtenía el conocimiento. O sea, cómo ellos llegaban a saber. Memorización no es conocimiento. Tomar una clase no es conocimiento. ¿Cómo llegaban ellos al conocimiento? Bueno, llegaron a la conclusión de que hay un alma. Entonces, el alma es la que, por ejemplo, en el caso de Platón, él decía, conocer o saber es recordar. Hablo de Platón porque fue como de los importantes, ¿no? Que sigue como influenciando nuestra cultura. El conocer, dice él, es recordar cosas que ya sabíamos. Nuestra alma ya sabía todo porque era perfecta. Para él la perfección era el conocimiento. Nuestra alma lo sabía todo en el mundo ideal. Cuando vino y por accidente se cayó aquí en la tierra, se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque está sujeta al cuerpo. Y el cuerpo es imperfecto porque está hecho como de materia, decía Platón. Entonces este cuerpo imperfecto no puede retener el conocimiento o todo lo que el alma sabía, la perfección que ella tenía. Por lo tanto, el conocimiento llega a través del alma, pero es solamente un recordatorio, decían ellos. Ahorita ya nuestra cultura moderna, a lo largo de muchas cosas que han pasado, nosotros creemos que el conocimiento llega a través del famoso y muy mencionado, tal vez se les haga conocido, ¿sí? ¿Lo vieron en sus escuelas? Creo que desde, no sé, secundaria se ve el método científico. Nosotros afirmamos, creemos, reconocemos como cultura occidental que el conocimiento es a través de la ciencia, únicamente. La ciencia nos lleva al verdadero conocimiento, no especulación, no fe. La ciencia nos va a llevar a lo que es. O sea, estamos seguros de que lo que es porque la ciencia nos ha dado el famoso método científico. Únicamente, hay palabras más, palabras menos. Únicamente a través del método científico podemos llegar al conocimiento. El método científico, que es primero el planteamiento de una hipótesis. ¿Sí, no? ¿Primero es el planteamiento? Porque sí, esa es de observación, ¿no? Sí, el plantear hipótesis. Después está la observación. Después está la sí, ¿no? Experimentación. Aquí que pone primero observación. Y luego planteamiento de hipótesis. Sí. Ok, vamos a hacerle caso a Carlos. Observación. Tú observas. Tú observas algo que está pasando, ¿no? Después haces el planteamiento de una hipótesis. Se me hace que todos los veranos hace calor durante 40 días más. Después ya planteas una hipótesis. Bueno, esto quiere decir que haces tu hipótesis. Después ya viene la experimentación, me parece.
Después viene la recaudación de datos. ¿Sí? Luego la teoría y luego la comprobación. Ese es, hay unos más elaborados, otros menos, otros que cambian el orden, pero es el método científico. Para que sepas que algo es conocimiento, primero tenemos que, bueno, haber una observación, de algo nos dimos cuenta, entonces vamos a plantear una hipótesis, después vamos a experimentar si es cierto o no es cierto que cada año, durante 40 días hace mucho calor o no lo hace, pues vamos a ver si sí o si no sé, como la gente haga sus experimentos. Después viene la recaudación de datos, esto no es de un año, durante yo creo 10 años vas a tener que estar observando si esto sucede o no. Después ya planteas tu teoría, sí, esta es mi teoría ya con base en la recaudación de los datos que hice, y después lo tienes que comprobar. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso hacemos con el método científico. Bueno, obviamente todos creemos esto, pero realmente lo que nos dice la Biblia, y es lo que acabamos de leer, y es lo que nos sugiere, es, no estoy echando por la borda el método científico, solo estoy diciendo que no es exactamente la forma en la que obtenemos conocimiento. La única forma en la que todo ser humano obtiene conocimiento es a través de la revelación. Si Dios no quiere, no lo vamos a descubrir nunca. Y es lo que acabamos de leer en Isaías, y en los equipos pues lo expusieron bien, ¿no? Dios dice, bueno, ¿cómo es que el agricultor, quién le dijo que primero se ara y no primero se echa la semilla antes de arar? ¿Quién le enseñó? ¿Quién? Y al final, el último versículo es el que nos dice, él sabe que, y ya nos da ahí toda una lista de lo que se tiene que hacer, porque su Dios le enseña. Con esto quiero decir que sí hay un trabajo, o sea, el agricultor no dice, ay, Dios me enseña, pues me quedo aquí parado. El agricultor tiene que trabajar, pero uno no se tiene que preocupar por, oh, sí, ¿cómo? ¿Qué es lo que va a pasar con los niños? Oh, Dios nos está enseñando a través de ustedes. No es su esfuerzo y no es su poder, es el de Dios. Sí es su esfuerzo, el de hacer los planes de clase, pero no es su esfuerzo decir, ¿cómo le voy a decir al niño que así es sola? ¿Cómo estás? Que aprenda a leer, que manzana escribe M-A-N-Z-A, acento N. ¿Cómo? O sea, nosotros tenemos que hacer el plan de clase de tal forma que sí lo aprenda, pero el conocimiento no depende del plan de clase, el conocimiento depende de la revelación de Dios que haga al niño. Que también nos haga a nosotros obviamente, pero que Él le haga al niño a través de nuestra clase. Por esto nosotros no nos tenemos que preocupar. Solo hay que preocuparnos de hacer un buen plan de clase, que es precisamente para lo que estamos aquí. Entonces, ¿cuántos minutos nos quedan? Ok, en 20 minutos. Aquí me mandó Mayra las planeaciones de... No sé, me mandó 4 planeaciones. Menos la de Keila, está bien. Iba a pasar un video, pero no sé, me parece que... ¿Sí el video? Bueno, sí. Sí, el video, vamos a ver el video, video. Hablando de esto que... hablando de la revelación, me encontré este video que me gustó mucho, entonces vamos a ver el video. Ni siquiera escucha, espera. Espera. A ver, vamos a ver. ¿Configuración? La mente humana no siempre opera de forma racional y consciente. No aparecen los subtítulos. ¿Qué está pasando? Sí, ya desactivé. Algunas grandes ideas las tuvieron. Bueno, hablando de precisamente lo que acabamos de decir, del método científico, me encontré este video que me gustó mucho, que habla como de grandes descubrimientos que hicieron algunos científicos, pero que ellos no, digamos, ni lo estaban buscando, o lo estaban buscando, pero llegó a ellos a través de una revelación. Bueno, nosotros decimos revelación, pero a través de un sueño.
¿Por qué? Pues por lo que acabamos de decir, de que Dios se revela a la gente, que se quiere revelar. Cristianos y no cristianos, ellos no hubieran llegado al conocimiento si no hubiera sido porque Dios quiere que lleguemos al conocimiento. ¿Qué? ¿Qué dice Teresa? No me importa. Es que no sé por qué genera automáticamente, ¿será? Ándale. Ahí está. La mente humana no siempre opera de forma racional. A ver, ya, esperen. Pueden apagar la luz, por favor. ¿Puedes poner tu micrófono cerca para ti? Sí. La mente humana no siempre opera de forma racional. Ya basta con la mente humana. Ahorita que te diga, apriétale el espacio, por favor. Por favor. Ahí llega. La mente humana no siempre opera de forma racional y consciente. Algunas grandes ideas las tuvieron inventores y científicos mientras estaban dormidos. A continuación te presentamos 8 sueños geniales. 1. El inventor Elias Howe quería construir una máquina de coser. Sabía hacer que la aguja subiera y bajara, pero ¿cómo lograr que metiera el hilo en la tela? Una noche soñó que un grupo de caníbales se lo querían almorzar. Antes de que lo mataran, se dio cuenta de que las lanzas tenían un agujero en la punta. Esa era la solución. Por eso, las máquinas de coser usan agujas con el agujero en la punta. 2. El químico Friedrich August Kekulé von Stradonitz, espero haberlo pronunciado bien, a pesar de su magnífico nombre, no podía dilucidar la estructura molecular del benceno. ¿Cómo podía ser que cada átomo de carbono solo tuviera un átomo de hidrógeno? Se dice que un día soñó con una serpiente que se mordía la cola. Eso le dio la clave. El benceno tenía una estructura hexagonal. Su descubrimiento supuso un gran avance en la historia de la química orgánica. 3. El filósofo René Descartes tuvo 3 sueños rarísimos. En uno, caminaba para refugiarse de un fuerte viento cuando un hombre le ofreció un melón. En otro, lo despertó un fuerte ruido para verse rodeado de chispas. Y en el tercero, abre un libro donde aparece la pregunta ¿qué camino debo tomar? Y luego lee la respuesta, sí y no. Descartes interpretó estos sueños como revelaciones sobre cómo se debe usar la razón y no solo los sentidos para llegar a la verdad. Se le considera una figura clave en la revolución científica. 4. El matemático indio Srinivasa Ramanujan casi no tenía formación académica. Es reconocido en todo el mundo por lograr más de 3.900 resultados que contribuyeron al análisis matemático, teoría de números y fracciones continuas. Decía que la diosa Namagiri se le aparecía en sueños y, mediante gráficas, le mostraba sus teoremas y ecuaciones. Afirmaba que las matemáticas solo le interesaban por expresar pensamientos de Dios. Su historia se retrata en la película El hombre que conocía el infinito. 5. En 1921 no se sabía si la comunicación entre las neuronas era eléctrica o química. Otto Loewi estaba trabajando en eso cuando, una noche, soñó con el experimento que lo solucionaría de una vez por todas. Se despertó a medianoche, escribió el experimento y se volvió a dormir. A la mañana siguiente, notó que había escrito puros garabatos y en todo el día no pudo recordar el sueño. Pero esa noche, el sueño volvió. Descubrir que las neuronas se comunican químicamente le valió el premio Nobel. 6. En 1863 se conocían 56 elementos y cada año se descubría uno nuevo, pero no se sabía qué patrón seguían y, si había nuevos, qué propiedades tendrían. El químico ruso Dmitri Mendeleev soñó que en su mesa caían todos los elementos conocidos ya muy ordenaditos. Cuando despertó, esbozó la tabla periódica de los elementos que los clasificaba de acuerdo con su peso atómico y sus propiedades, y además predecía cómo serían y dónde quedarían los elementos que faltaba por descubrir. No ganó el premio Nobel, pero el elemento número 101 se nombró en su honor, Mendelevium.
7. Los bioquímicos ya sabían que una sustancia producida en el páncreas por ciertos islotes, llamada insulina, jugaba un importante papel en evitar la diabetes, pero no habían podido aislar la sustancia. El cirujano canadiense Frederick Banting soñó una operación con la que podía cortar el flujo de sangre al páncreas de un perro, pero dejar vivos los islotes. Así pudo aislar. La sustancia. El cirujano canadiense Frederick Banting soñó una operación con la que podía cortar el flujo de sangre al páncreas de un perro, pero dejar vivos los islotes. Así pudo aislar la insulina, lo que ha salvado la vida de millones de diabéticos en todo el mundo. Y también ganó el Nobel. 8. Cuenta Albert Einstein que un día soñó que iba por el campo cuando vio que una manada de vacas saltaba una cerca, todas al mismo tiempo. Del otro lado había un granjero que afirmaba que las vacas habían saltado de una por una. Este sueño le hizo pensar que el tiempo puede transcurrir diferente dependiendo de la posición del observador. La idea dio origen a la... Solo era un ejemplo de... Este es un video, pero realmente hay muchísimos videos que hablan, videos o artículos, que hablan de cómo la gente descubrió la mayoría de las cosas que han descubierto. No es que lo estuvieran buscando, sino que por accidente llegaron a él, o estaban intentando hacer otra cosa y descubrieron, por ejemplo, la penicilina, etcétera, etcétera. O sea, como cosas muy grandes o descubrimientos muy grandes que fueron por accidente. Y nosotros decimos, no fue accidente, es que Dios los quiso revelar. Y así como jamás, por ejemplo, hasta la fecha nunca han podido clonar a una oveja que sobreviva. O sea, la clonación no se ha podido. ¿Por qué? No porque no se pueda o no hayan trabajado lo suficiente. Dios no quiere revelar eso por algo. Él sabe. Así como la clonación, muchas otras cosas. Lo que hasta ahorita hemos descubierto es lo que Dios quiere que nosotros descubramos. Y a cristianos y no cristianos, el Espíritu lo revela. Ese es como nosotros obtenemos conocimiento. También los niños pequeñines, aunque estén sordos, a través de la revelación van a obtener el conocimiento que nosotros le estamos dando. Entonces, ahora sí, yendo a los planes de clase que me mandó la maestra Mayra, tenemos 10 minutos. No sé si... yo sé que tienen muchas dudas de sus planes de clase. ¿Era el primero que me mandaste? Fue el primer correo, ¿no? Sí. Aquí hay uno. Vamos con el primero. Para empezar, ahorita que estaba hablando con Carlos, pues a lo mejor esta parte de los aspectos de propósito y significado, esta primera parte, puede ser un poco mal entendida. No es que esta primera parte que habla del motivo básico religioso, de las manifestaciones de la palabra de Dios y de las relaciones básicas que tenemos como seres humanos, ni se ve. No es que esto sea la clase y esto lo tengamos que poner como la clase. Esta primera parte es para que estén nosotros, para que nosotros estemos conscientes de lo que es, lo que no es, cómo tenemos que enfocar la clase. Sin embargo, esta no es la clase. Simplemente vamos a leer eso o hacer eso porque hay maestros que lo escriben, hay maestros que les llega por escrito. Entonces, dependiendo, en este sentido vamos a enfocar la clase. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, pues aquí yo veo, por ejemplo, que, tienen sus aprendizajes esperados, ¿no? ¿Qué es el objetivo? El objetivo es que el niño, por ejemplo, en oralidad, exprese con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atienda lo que se dice en las interacciones. Y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con la transgresión, no? Que aquí dice actuar en contra de una ley, norma, pacto o costumbre. Está un poquito confuso porque yo puse ese título, pero tienen que... la pregunta del catecismo era ¿qué es transgredir? Y la respuesta es actuar en contra de una ley, norma, pacto o costumbre, ¿no? Esa es la transgresión. Entonces, este es tuyo, ¿verdad, Diana? Este es el plan que ya tienen. Yo sé que es un poco difícil a veces como encontrar ¿y esto qué tiene que ver con... ¿qué tiene que ver?
lo que escribimos en los ejes de la cosmovisión con lo que estamos enseñando. Realmente tiene que ver, uno, que la declaración clave es con la que los niños tienen que trabajar. Dos, como decíamos hace rato, pues esta declaración clave es la que nos ayuda a distinguir, o sea, nos está dando pues ya más o menos un parámetro de lo que sí se enseña y no se enseña en esta institución. Cuando vemos, todos trabajamos con un libro de texto, ¿no? Pero el libro de texto no lo enseñamos así como viene, bueno, se los damos a los niños, sino que estamos, digamos que esta primera parte, lo voy a decir muy burdamente, pero es como una coladera. O sea, esa primera parte es la que nos ayuda a decir, esto sí vamos a enseñar del libro de texto y esto no, porque esto no tiene nada que ver con la dirección bíblica, que es la que le queremos dar a todos los, pues a todas las clases. Entonces, yo sé que, bueno, ya la segunda parte yo nunca me he metido a planear, pero sí sé que los objetivos que aquí tienen se pueden trabajar perfectamente con los aspectos de propósito y significado, porque finalmente no es nada que sea del otro mundo. Estamos hablando de enseñanzas que nosotros también queremos que a los niños se les queden. En este caso vamos a ver, por ejemplo, el segundo. Este creo que es de Patti, ¿no? El domingo descansamos por ser el día del Señor. Ahora, aquí Patti, tenías unas dudas, ¿no, Patti? De ¿qué es lo que te parecía a ti como dudoso o qué es lo que no te parecía? Porque decías, ¿cómo aplicar esto? O sea, ¿qué tiene que ver el día del Señor? O ¿cómo puedo enseñar únicamente el día del Señor? Cuando, por ejemplo, aquí el objetivo numérico es escribe y ordena los números naturales hasta el 100, ¿no? ¿Sí esa era tu duda o cómo pudiste tú relacionarlo? Porque aquí ya está hecho el plan de clase. Antes de decir que no iba a haber 2 días de la semana. Y yo estaba viendo otra cosa de cómo lo iba a ver. Y ya, ok. ¿Y cómo porque este plan de clase es el de esta semana? ¿Cómo lo pudiste ya empalmar o de plano dijiste, ay no, ya, vamos a ensayar lo que dice el libro y no vamos a tomar en cuenta eso? ¿O tú cómo le hiciste? ¿Están viendo los números? Ah. Muy bien. Muy bien. Bueno, estos 5 minutos que nos quedan es para precisamente este tipo de dudas como la que Patti tenía esa vez, que pues más o menos pude responderla, pero quisiera que en este tiempo, que espero que la próxima semana sea más tiempo, nos dediquemos a la planeación que ustedes tienen. Si tienen dudas de cómo aplicarla, salgan en este momento, porque la planeación es para mañana. O sea, digamos que el lunes veamos las dudas y el martes y el miércoles ya lo hagan. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico a todos? Con la ayuda de Mayra. Entonces, supongo que ustedes ya tienen lo que van a hacer para la próxima semana, el día de hoy, o mañana les llega. Okay. O sea, mañana les llega el correo del... No sé, ¿cuándo llega el correo a Salvilla? Mañana. Ok. Pero son las preguntas del catecismo, las 30 y... sí, o sea, creo que 31 y 89, o 31 y 90. Ok. Bueno, pues 31 y 90, espera. Por ejemplo, la 31 y la 90. No. O sea, es al contrario, es todo, o sea, todo lo que está arriba se tiene que expresar abajo, pero no tal cual. O sea, por ejemplo, por ejemplo, podemos hablar, bueno, en la creación Dios pone un orden el cual, bueno, Él creó el primer día, hizo tal cosa, el segundo, el tercero, el séptimo, para descansar. No es que los niños solo van a aprender a contar del 1 al 7, como dice Dios, sino que ellos tienen que ver que hay un orden en todo lo que se hace. Bueno, ese orden, ¿cómo se refleja? Y ya ahí tienen las diferentes asignaturas, ¿no? En matemáticas. Bueno, ahorita
son niños pequeños, ¿no? Pero así, o sea, este mismo plan de clase se puede hacer para niños pequeñitos, de los de niveles o de los de ITEA. No, aquí, bueno, del 1 al 7 vamos a contar. Ok, miren, por ejemplo, Dios hizo en 6 días la creación, el 7º día descansó. Entonces podemos hacer alguna dinámica, digo, ahorita el plan ya está, pero podemos hacer alguna dinámica poniendo ese como ejemplo, que sea como que todas las cosas tienen un orden. Vamos a ver las asignaturas. Por ejemplo, en oralidad, ¿no? Nosotros respetamos el Día del Señor, no se nos ocurrió dividir 365 días en 12 y luego esos 12 en 30 y, bueno, mira, 7, ¿no? Porque la semana pues tiene 7 días. No, sino que en cuanto a oralidad, Dios con su boca nos dijo que el 7º día, o sea, nos dio la dirección de que el 7º día iba a ser el Día del Señor. Entonces, esa es una idea que se está expresando, ¿no? Y aquí dice, expresa con eficacia ideas acerca de diversos temas y atendiendo que se dice las interacciones con otras personas. Finalmente Dios es una persona que tiene interacción con nosotros. Entonces son ese tipo de cosas que podemos usar. Bueno, Él expresó esta idea hasta que los niños la entiendan. O sea, Pati no dice, el 7º día es el Día del Señor y los niños lo entienden a la primera, ¿no? Es algo que se tiene que repetir, trabajar y trabajar. Por eso trabajamos con un mismo plan toda la semana, que podríamos trabajar con un mismo plan todo el mes y los niños seguirían aprendiendo, porque sí es un proceso un poco más lento, que aún con niños, digo, tomando de lado que son sordos, aún con niños oyentes se les tiene que repetir para que pues vayan agarrando la onda, ¿no? Entonces, en este caso, este plan de clase, por ejemplo, forma, espacio y medida. El aprendizaje esperado. Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el 7º día? Y aquí dice, ¿no? Conoce el círculo y el cuadrado, realiza, no sé de quién es este plan de clase, pero realiza trazos de las figuras, lo hace con ayuda. ¿Ese es tuyo? Y a ti te toca, bueno, actuar en contra de una ley, norma, pacto o costumbre. O sea, la transgresión, ¿no? Entonces, esta Diana dice, bueno, mira, así es el triángulo. Esto es un triángulo. Esto es un triángulo, esto es un triángulo, o esto es un círculo, un círculo, un círculo. ¿Por qué? Porque así es la ley. Cuando nosotros no hacemos eso, es actuar en contra de lo ya establecido. O sea, estoy poniendo ejemplos burdos, ¿no? Finalmente yo no soy la maestra, pero así lo vamos relacionando. Esos planes de clase, o bueno, la declaración clave que nos llega o que nosotros mismos hacemos, con los planes de clase que vamos a plasmar. Yo sé que eso lo vieron con la hermana Damaris toda la semana pasada y lo estuvieron trabajando y trabajando, pero aún pueden quedar dudas. Esas dudas que aún pueden quedar, pues voy a dejar un pequeño espacio, sobre todo pensando en la declaración clave. Ya a lo largo de lo que vimos hoy, vimos cómo hay cosas que sí debemos ya de plano erradicar de nuestro pensamiento o redireccionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, pues sí, por ejemplo, esa ley que vimos, ¿no? Pues sí, la materia no se crea ni se destruye. Bueno, no es que no se crea, es que ya tiene una ley establecida que no va a cambiar. Y eso le vamos a enseñar a los niños. Y decía Ceci, ¿y cómo les vamos a enseñar que esa ley finalmente la creen en el mundo? Bueno, no, por ejemplo, no enseñamos qué es un billete falso. O, ¿sí saben cómo los cajeros ayudan a identificar los billetes verdaderos? No les dan billetes falsos nunca. Ellos trabajan con puros billetes verdaderos y cuando les llega un billete falso dicen, no, esto pues, se siente raro, ¿no? Se siente diferente, esto es un billete falso. Cuando tú trabajas con puros billetes verdaderos te das cuenta del que es falso. Vamos a aplicar eso aquí. No vamos a decir a los niños, esto creemos nosotros, esto se cree en el mundo. No, o sea, los niños tienen que aprender, cuando les llegue, digamos, están aprendiendo la misma ley de forma diferente. Cuando les llegue de forma diferente, van a decir, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿qué es esto? Ya, o nos van a preguntar, o ellos no se van a dar cuenta que eso no es conforme a la cosmovisión que nosotros estamos enseñando. Sí, no te preocupes. ¿En qué parte? ¿En qué parte de los niños? Ok. Pues que los niños, cuando estén aquí aprendiendo, van a aprender una cosmovisión diferente a la que el mundo
pues les presenta. Y entonces ellos se van a dar cuenta, o sea, ellos van a identificar por sí solos. Van a tener la cosmovisión cristiana y no tienen que aprender la cosmovisión cristiana y la cosmovisión pagana para elegir o para saber cuál es verdadera y cuál es falsa. Se van a dar cuenta de la verdadera y cuando se topen con esas verdades, bueno, con esas afirmaciones de parte de otras cosmovisiones, ellos van a poder identificar y decir, no, esto no es así, esto es así. Que finalmente, pues como todos crecemos, ¿no? Bueno, preguntas o aclaraciones, que ya son las 3. Pues vámonos.